¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que anden muy bien y sean ustedes bienvenidos a Fan Aromático. En el día de hoy traemos una nueva reseña en el canal. En este caso vamos a estar hablando de uno de los perfumes, o por lo menos de las líneas más tradicionales, uno de los perfumes por ahí quizás no tan hablados, que es este Eau Sauvage Extreme de la casa de Dior. Así que si quieren saber qué trata esta fragancia y también mi opinión sobre esta fragancia, por favor los invito a que se queden. Y bueno, como siempre vamos a arrancar hablando del tema del packaging y como pueden ver es tradicional a lo que es la línea en general de Eau Sauvage, que creo que es una de las líneas tradicionales. Y además es un perfume que tuvo varios tipos de batch, o por lo menos varios tipos de transformaciones en lo que es el packaging como tal, pero hoy en día les vengo a mostrar este packaging que está bastante bueno, es parecido al Eau Sauvage Cologne, a lo que se vende hoy en día de la línea Eau Sauvage. La verdad que está bueno, lo que me gusta es que la tapa es metalizada y también imantada, porque la verdad que pesa bastante y que tiene un cierre bastante bueno. Me gusta mucho, el packaging es hermoso, me gusta, con sus líneas, con su toque de color negro, no se puede ver el líquido que tiene adentro, su banda plateada, su chapa en negro, y por acá la caja tradicional típica de la línea Eau Sauvage, en donde tenemos como siempre lo que es la caja en blanco, obviamente después la chapita de color de lo que es el perfume, en este caso esta versión Extreme que es negro, y luego tenemos el toque este plateado. Para comentar, porque primero es una fragancia lanzada en el año 1984 y no hay perfumista detrás de esta fragancia. Lo que sí tenemos que, bueno, el tema del batch es el batch número 1K01, que es perteneciente a un batch del año 2021, porque esta es una de las fragancias más modernas. Vamos a dejar el packaging por un lado. ¿Y por qué digo que es más moderna? Porque antes, por ejemplo, venían con el rolón, que era prácticamente donde se aplicaba el perfume. En los batch estamos hablando de los años 2000 en adelante, en el año por lo menos creo que 2005-2006 se empezaron a hacer diferentes tipos de packaging, al día de hoy que por lo menos este batch año 2021 tiene esta tapita imantada que me gusta mucho. ¿Cambió mucho o no cambió mucho el aroma? Y realmente es que no estoy para decirles, porque realmente no olí el del año 84, no olí los siguientes, sí que olí un Dican de alguno que otro que tampoco sé el tema del batch, pero sí que en este caso voy a hablar específicamente de este batch 2021 y de, creo que bajo mi opinión, lo que se venden actualmente, porque esta fragancia la compré o la adquirí creo que hace 2 años atrás y se venden esos batch, así que entiendo que son los que se pueden comprar a día de hoy. Uno de los perfumes, o por lo menos una de las líneas más icónicas de la casa de Dior, creo que junto con Sauvage, esta Eau de Sauvage o Agua Salvaje, creo que es una de las, para mí, líneas más icónicas, más vintage, que se recuerda por ese ADN un poquito más vintage del clásico. Bueno, acá nos encontramos con una versión que obviamente lanzada en el año 1984 va a tener esos toques vintage como tenían las versiones anteriores. Vamos a atomizar un poquito esta fragancia, que lo que me gusta mucho de esta fragancia es el aroma, porque tiene un aroma mucho más diferente a lo normal. No mencioné, pero en este caso tenemos un perfume de 100 ml concentración Eau de Toilette Intense y que también vienen en 50 ml. Vamos a hablar a lo que viene siendo esta fragancia. Un perfume, bueno, ya encontramos un perfume súper aromático, súper verde, de ese estilo de perfumería vintage. Tenemos un toque cítrico, pero mucha carga aromática, mucha carga. Es un perfume súper verde vintage, de esos perfumes que no quedan mal, son formales, son maduros, no son atemporales, son bastante vintage. Tenemos esta fragancia con un toque un poquito medio cítrico en su apertura y algo mucho más especiado y verdoso en su secado en general. En la nota de salida vamos a tener este toque un poquito más, vamos a decirlo, más cítrico, en donde tenemos una parte de bergamota, tenemos esa parte de limón y un toque de notas afrutadas que dan como ese concepto un poquito más cítrico, ¿no? Pero también después por el otro lado tenemos esa parte verde, esa parte de albahaca, esa parte de pachuli y ese toque bastante fuerte de lavanda, que pienso que tienen estos toques bastante un poquito más vintage, sobre todo de la nota de la lavanda y esa parte verde, ¿no? En las notas intermedias ya domina un poquito más lo que es la nota de romero, lo que es la nota de laurel. Después, si uno profundiza un poquito más, tiene un sinfín de notas, pero entre ellos destaca mucho más una parte por ahí un poquito más especiada del cilantro, un poquito medio amaderada de la madera de sándalo
y algo un poquito medio floral, podríamos poner ahí un jazmín. Después lo vamos a dejar aparte y no lo vamos a contar como notas porque tiene su toque aldehídico, tiene también un poquito un toque cremoso de lo que es el orris o la raíz de lirio, pero yo no lo tendría tan en cuenta, lo dejaría un poquito obviando porque obviamente creo que lo que más condice a esta parte, sobre todo de este impacto de la salida, es la parte de romero con la de laurel. Y en las notas de fondo sí que vamos a tener otra parte también aromática en donde protagoniza mucho más esta parte de musgo de roble, luego tenemos esa parte de pachuli, tenemos ese toque de cedro, ese toque de almizcle y ese toque de ámbar. En general, y en este desglose de notas, que en realidad me quedo corto porque tiene muchas más notas, podemos encontrar sí que en esa salida se encuentra el impacto cítrico, se encuentra esa parte de limón, creo que predomina mucho en las notas por ahí cuando el perfume se empieza a ir secando, para no decir notas intermedias, pero sí cuando se seca ya se empieza a notar varias notas verdes como protagonistas junto con esa nota de cilantro que está ahí media especiada, y estas notas verdes que protagonizan para mí son varias, son el romero, son laurel, es la nota también del musgo de roble, es la nota también del pachuli y obviamente un fondito medio amaderado entre el cedro y el sándalo. La parte que hablamos del ámbar y de la parte del almizcle creo que queda muy de fondo y que toma ese concepto de jabón, como yo lo tomo. El jabón suele ser limpio, suele ser pulcro, suele tener esta parte dulce, entonces es como esa parte jabonosa de fondo, pero creo que domina mucho más la salida cítrica y esa parte súper verdosa. Me parece que es un perfume mucho más verde que otra cosa, y ese verde lo toma gracias a ese toque un poquito más vintage, en donde encontramos el romero, en donde encontramos la lavanda, que dan como ese toque un poquito más de perfumería retro, de perfumería vintage, de una perfumería que creo que por ahí, si algunos nunca probaron ninguno de esta línea, que para mí, bajo mi opinión, es una línea retro, porque podemos tener la clásica, podemos tener por ahí la Cologne, que se van por un lado un poquito más, sobre todo la Cologne, que se va por un lado un poquito más atemporal. Creo que en general, en síntesis, me parece que es una línea que siempre se tira a lo que es por ahí la época de los 80, ¿no? La perfumería en los 80. Que tiene este toque medio retro, vintage, barbershop, no abandona esa familia. En esta Francia no se abandona esa familia y creo que es un perfume bastante old school que, bueno, tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra como cada Francia. Bajo mi opinión es un perfume que en general para mí tiene un performance un poquito moderado, por ahí un moderado bajo, porque es una Francia que en piel me dura unas 5 horas como máximo y que la primera hora sí se siente bien por encima de 1 metro, luego se empieza a achicar y sí que se transforma en una Francia de segunda piel. Por ahí quizás muchos dirían que es una fragancia que prácticamente la tercera o cuarta hora te tenés que volver a atomizar porque no se siente mucho, o a la tercera hora quizás ya ni se siente, entonces tenés que reforzar un poco más, y entiendo el porqué, porque es una de las fragancias que requiere un poquito más de atomización. A pesar de que es un eau de toilette intense y que tiene esto de ser intenso y todo eso, no llega a ser, por ejemplo, como el Kenzo de toilette intense, que sí uno se pone 5 o 6 atomizaciones y le dura por encima de las 4 o 5 horas sin ningún problema y hasta inclusive superándolo, y que se siente bastante bien. En este caso ya después de la primera hora se siente más a ras de piel, ya baja del metro, ya es como que se pone un poquito más en segunda capa, y sí que recomiendo que si realmente tienen la posibilidad de adquirir esta fragancia y les gusta este ADN, sí que lo refuercen cada 4 horitas más o menos. Sí, 4 horas sería lo ideal para reforzarse con 2 o 3 atomizaciones y para que se sienta mucho más, porque es una fragancia que después de la primera hora sí que se condice mucho más a una burbuja casi unipersonal o a ras de piel, ¿no? Y después queda así hasta la cuarta hora, quinta hora como mucho. Yo le doy quinta hora como mucho porque es lo que yo percibo, pero porque me doy cuenta que tengo la fragancia, y después de la tercera hora sí que baja muy fuerte a prácticamente una casi a ras de piel, no es ni siquiera segunda capa, es casi a ras de piel, muy bien pegado. Lo que sí es una fragancia ideal, bajo mi opinión, para los climas intermedios. A mí me gusta mucho para lo que es el otoño, para lo que es la primavera, y por qué en un poquito de esos climas de verano. Me parece que sí que tiene como este ADN un poquito medio vintage, retro, de fougère. Si uno vamos al término correcto, sería un fougère de toda regla, porque tiene este toque verde, tiene la lavanda. Es un fougère, es un perfume fougère, sin lugar a dudas, toda la línea fougère. Sin embargo, pienso que la primavera le va muy bien a esta fragancia. Me parece que la primavera es ideal, pero sí que se puede ser un perfume tranquilamente para todo el año, obviando un poquito lo que es el invierno, porque no tiene esa carga dulce, esa carga por ahí un poquito más pesada, muy cálida, no la tiene. Sí que tiene este toque verde, aromático, retro, pero sí que ese toque más por ahí un poquito más limpio, jabonoso y luminiscente, pero sobre todo para esa parte de los climas un poquito más intermedios, ¿no? Para el día, para la noche, me parece que es un perfume ideal para el
el día, a pesar de que dentro de toda la línea es un perfume que dentro de toda esa línea podría ser un poquito más nocturno, hasta lo vemos por el tema del packaging. Para mí es un perfume ideal para el día más que para la noche, no queda otra. Es un perfume que da un rasgo un poquito más formal, más maduro, por eso el tema del uso de esta fragancia, bajo mi opinión, es un perfume ideal para utilizarlo como semiformal o tirando un poquito más a formal, esto como casual. Por el tema del precio te podría decir y por la calidad que podría llegar a tocar un poquito lo casual, pero es un perfume bastante semiformal a formal, tiene este toque maduro, elegante, tiene ese toque, a pesar de que es para los climas cálidos, esto para oficina huele bien, no molesta, no atosiga, un perfume que huele a limpio, que huele a verde, típico fougère. No hay más vuelta que darle. También por eso vale la pena mencionar que es un perfume mucho más masculino que unisex, ya simplemente por el hecho de que tiene esta oda de perfumería retro masculina de los 80, entonces ya queda impactado como un perfume de este tipo o este tipo de características, ¿no? Para mí de perfume femenino no tiene nada o unisex no tiene nada, tiene este corte retro. La verdad que es una fragancia que si te gustan los perfumes retro, vintage, aromáticos, fougères, la verdad que te va a ir bastante bien. Si te gusta la línea, si ya conoces el clásico, te va a ir bien porque es un perfume bastante fuerte y creo que a día de hoy es uno de los que, a pesar de que hice Eau de Toilette Intense, es uno de los que un poquito dura más, pero creo que se gana todos los, bajo mi opinión, de todos los que he probado, lo que se ganan hay dos. Me parece que el Parfum, que tiene esa versión vintage con la mirra, me parece increíble, y el Cologne con esa parte cítrica, verde, viva, me parece que también es único. Esos dos son los que la rompen hoy en día en el mercado, bajo mi opinión, pero bueno, hoy el Cologne es mucho más fácil de conseguirlo que la versión Parfum vintage de la nota de mirra. En este caso sí se consiguen estas versiones, pero bueno, claro, la vintage no la conozco bien, sin embargo, esta fragancia huele sí a ese fougère, pero por ahí quizás no destacando una nota en particular. Me parece que es un perfume que es como que tiene su tira y afloje, ¿no? En general, se siente la albahaca, se siente la lavanda, se siente mucho ese toque de musgo de roble de fondo y esas notas verdes que te das cuenta que es un perfume retro y vintage. Bueno, ahora sí vamos a mencionar los puntos positivos y puntos negativos de esta fragancia. Para comenzar, creo que como punto positivo de esta fragancia hay que decir que es una fragancia que a día de hoy se consigue, a pesar de que estuvo por un tiempo descontinuado. Hoy en día en el mercado se consigue, yo por lo menos la busqué y sí se consigue. Tiene un precio por ahí bastante alto por ser Dior, pero también bastante bajo por ser Dior. ¿Y cómo quiero decir esto? Quiero decir de que obviamente va a salir caro por ser de la casa de Dior, pero a su vez dentro del catálogo de todas las fragancias, todas las líneas Eau Sauvage es mucho más barato que la línea Sauvage. Entonces es como para hacer una idea de que dentro de la casa de Dior, a pesar de que es alta, creo que es una de las fragancias más económicas. Otro punto también a favor es que es una fragancia, la verdad que para todo el año, si te gustan las fragancias limpias, pulcras, vintage, madura, elegantes, me parece que es una fragancia bastante buena. Por eso es un punto a favor. Punto negativo, tiene varios. Y lo quería esperar o segmentarlo para esto, el tema de puntos negativos. Primero porque es una fragancia para mí, bajo mi opinión, bastante retro, bastante vintage. Y que hoy en día para mí es bastante temporal. Porque esta perfumería, si bien sí se implantó algo, una semillita ahí con el Sauvage Elixir, con esa oda de perfumería vintage, creo que tampoco tuvo tanto revuelo como la línea, dentro de la línea Sauvage, como la clásica Sauvage. En este caso creo que hasta inclusive nos vamos un poquito más atrás de esa línea onda un poquito más retro. Me parece que es una fragancia que muy pocos la van a utilizar, sobre todo el mundo jovial. Para mí es una fragancia de 35 años en adelante, sin lugar a dudas, y me parece que es una fragancia que es un público un poquito más selectivo, y además por el precio y todo eso me parece que es mucho más selectivo. Es más fácil de conseguir dentro de su línea Eau Sauvage a la clásica, a la versión Cologne, que conseguir tanto esta versión como la versión Parfum. Bajo mi opinión, a mí me cuesta mucho más conseguir esta versión y la versión Parfum que las otras dos que bien mencioné. La Sauvage, la línea clásica, la original, me parece que es mucho más conseguible que cualquier otra. Aún así me parece que es un punto negativo porque el encontrarlo me parece bastante difícil. Está en el mercado, sí, pero me parece bastante difícil. Otro punto negativo es el tema de cumplidos, porque si buscas un perfume 100% para cumplidos, este no es. Este da una imagen mucho más de sofisticado, una persona más pulcra, más limpia, una persona con ese toque mucho más maduro. ¿Ideal para qué? Para, por ejemplo, oficinas,
tranquilamente para una reunión, para una entrevista laboral. Lo veo para ese ámbito. Para la universidad, si tenés ese carácter de ya estar terminando y bueno, es como que te hace toque un poco maduro, me parece también que va por ese lado. Lejos está el mundo jovial, lejos está el mundo nocturno, el de cumplidos garantizados. Los cumplidos te lo van a dar, pero porque es un perfume maduro y pulcro. Sin embargo, pienso eso. Para bodas y para eso sí, durante el día, porque da este carácter un poquito más maduro, elegante y todo esto. Lo cumple a perfección. Para la noche no me parece. Entonces es un perfume que tiene como varios puntos negativos, ¿no? En general. Y además que a pesar de todo, a pesar de que es barato, no deja de ser un Dior. Y un perfume Dior hoy en día no te cuesta menos de 80, 90 dólares, a no ser que lo consigas en descuento o con versión tipo tester, que es el que recomiendo profundamente, porque los tester prácticamente te viene una caja muy similar y el packaging es lo mismo, viene con la tapa, todo imantado, así que siempre recomiendo en estos casos que vayan por una versión tester más que una original, sobre todo porque por acá la original te va a salir unos 120, entre 80 y 120 dólares, y una versión tester por ahí te vale unos 50, 60 dólares, y obviamente que vale mucho más la pena. Y otro punto negativo, si queremos destacarlo, es el tema del performance. Para mí la línea en general tiene un mal performance, salvo la versión Parfum exclusiva de la mirra y salvo la versión Cologne, que por ser Cologne y por ser un cítrico dura bastante bien. En general me parece una línea bastante pobre, sobre todo por lo que uno paga. Me parece que es un perfume que, bueno, nos condice a tener que reaplicar, que reatomizar de nuevo, pero bueno, es un perfume que obviamente después de tantos años, del año 84, creo que en general, por lo menos lo que siento en esta versión, es como que sí te transporta a los años 80, en donde la perfumería vintage retro creo que tomaba fuerza, tomaba potencia, y en donde era una idea. Por ahí esta fragancia te hace oler mucho a lo que es el perfume de tu padre, el perfume de tu abuelo, porque da como esa idea, pero la verdad que está bueno y es un muy lindo viaje el que uno puede tener más o menos con esta fragancia a lo que eran los años 80. Así que bueno, gente, hasta acá ha terminado esta reseña de Eau Sauvage Extreme de la casa de Dior. Quiero saber qué opinan de esta fragancia, de la casa, de la línea en general. Por favor, déjenmelo saber todo en la casilla de comentarios. También agradecería muchísimo que si les ha gustado este video, dejen su like, que se suscriban al canal si es que no están suscritos y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de próximos videos. Y como siempre, voy a dejar en la descripción del video mis redes sociales para que vayan a ver mucho más contenido. Gente, muchísimas gracias por haber visto el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.